Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro espacio de confianza para desenterrar las gemas más brillantes del universo audiovisual. Hoy, prepárense porque vamos a emprender un viaje fascinante al corazón mismo de Turquía, pero sin las molestias de los viajes, sin pasaportes ni tediosas esperas en las terminales aéreas. ¿A qué me refiero? Pues, a esas series turcas que, aunque compactas en su duración, nos dejan una marca indeleble. Esas que devoramos en un abrir y cerrar de ojos durante un fin de semana y que nos hacen suspirar por más. En esta ocasión, vamos a desentrañar el encanto de las 10 mejores series turcas que no exceden los 20 episodios, todas ellas disponibles con doblaje al español, para que no existan excusas para perderse estas maravillas. Sí, lo sé perfectamente. A veces la vida se convierte en un torbellino caótico y no disponemos del tiempo necesario para dedicarnos a producciones que se extienden por temporadas interminables. Por esta razón, he seleccionado estas pequeñas joyas que estoy segura de que les fascinarán. Así que, si son de aquellos que disfrutan de la intensidad, el drama que te cala hasta los huesos, el romance que te hace suspirar, el misterio que te mantiene en vilo, o incluso la combinación de todos estos elementos, quédense conmigo, porque este vídeo está a punto de volarles la cabeza. Y antes de que se me escape, si son nuevos en este rincón de la web, no se marchen sin suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de mis próximos vídeos, que estarán repletos de recomendaciones, análisis exhaustivos y chismecitos jugosos sobre nuestras series predilectas. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a disfrutar de este festín audiovisual. Vamos a sumergirnos de lleno en este ranking, que les confieso, no ha sido una tarea sencilla, porque el talento que emana de la televisión turca es sencillamente abrumador, pero bueno. Después de una ardua deliberación y muchas noches sin dormir, aquí les presento mi top 10 personal. Arrancamos con una serie que los dejará sin aliento, literalmente, titulada Sayplio la Poseída. Esta serie, que se caracteriza por una narrativa sumamente intrigante, nos introduce en la vida de una joven que empieza a experimentar visiones perturbadoras y, lo que es aún más impactante, establece una conexión inexplicable con un hombre envuelto en un aura de misterio. Cada episodio los mantendrá al filo del asiento, gracias a sus giros inesperados y una tensión palpable en cada escena. ¿Y la química entre los protagonistas? ¡Ay, la química! Es sencillamente electrizante. Esta serie es perfecta para aquellos que disfrutan del drama con pinceladas sobrenaturales. Y no se preocupen, no es una serie de terror propiamente dicha, aunque sí les hará dar algún que otro respingo. Además, la duración de los episodios es bastante corta, lo que la convierte en la opción ideal para una maratón de fin de semana. ¿Se la pueden ventilar en un suspiro, garantizado? La segunda en nuestra lista de imprescindibles es Fi, una serie que marcó un punto de inflexión en la ficción turca al apartarse de los dramas románticos tradicionales y aventurarse en las profundidades de la psique humana. En concreto, nos sumerge en el complejo mundo de la psicología y las relaciones tóxicas. Los protagonistas, un psicólogo brillante y una bailarina de talento excepcional, nos arrastran a un torbellino de emociones intensas, ambiciones desmedidas y obsesiones enfermizas. La serie destaca por su estética visualmente impactante, con una fotografía cuidada hasta el más mínimo detalle y una banda sonora que te pone la piel de gallina. Es una de esas producciones que invitan a la reflexión, que nos hacen cuestionarnos nuestras propias relaciones, el juego del poder y las sutilezas de la manipulación. Y ojo, que las interpretaciones del elenco son sencillamente espectaculares, transmitiendo una intensidad emocional que pocas veces se ve en pantalla. La serie cuenta con un par de temporadas, pero cada una se mantiene por debajo de los 20 episodios, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia de visionado intensa y concentrada. En tercer lugar, nos adentramos en un territorio más oscuro y sombrío con la serie Deep. Esta producción es un thriller psicológico de alta tensión que sigue la historia de un psiquiatra que se ve inmerso en una investigación de alto riesgo. Esta indagación lo lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad y su propia cordura. La trama es intrincada, con una profusión de giros inesperados que los mantendrán pegados a la pantalla hasta el último minuto. Si son fans del misterio, las conspiraciones y los personajes complejos y atormentados, Deep es una serie hecha a su medida. Les aseguro que se devorarán los episodios en un abrir y cerrar de ojos, mientras intentan descifrar cada uno de los enigmas planteados. Además, el ritmo narrativo es muy ágil, lo que convierte la experiencia de visionado en algo sumamente adictivo. Ahora,
Para refrescar un poco el ambiente, vamos a cambiar de género y nos adentraremos en una serie con un toque más romántico, pero sin dejar de lado su dosis de drama. Se trata de Intikam o Venganza. Esta historia, que es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense Griveni, nos presenta a una mujer que regresa a su ciudad natal con un único objetivo: vengarse de aquellos que destruyeron la vida de su familia. Con una trama plagada de intrigas palaciegas, traiciones lacerantes y romances prohibidos, esta serie es una auténtica montaña rusa de emociones. Los paisajes son sencillamente espectaculares, el vestuario es una auténtica delicia para los ojos y, por supuesto, la trama te atrapa desde el primer episodio. Si les gustan las historias de venganza con toques de romance y mucho glamour, esta es su serie por excelencia. En el puesto número 5, encontramos a Sasilleto, Persona, una miniserie que se atreve a explorar temas profundos y dolorosos, como el Alzheimer y la búsqueda de justicia por mano propia. La historia se centra en un jubilado que, tras ser diagnosticado con esta enfermedad degenerativa, decide tomar la justicia por su propia mano para hacer frente al mal que le rodea. La interpretación del protagonista es sencillamente magistral, es capaz de conmovernos hasta lo más profundo y nos lleva a reflexionar sobre temas sumamente complejos. La serie se convierte en un viaje emocional de gran intensidad que nos dejará pensando mucho después de haberla terminado. No es la típica serie turca de amor, pero sí es una producción que les tocará el corazón y les hará replantearse muchas cosas. Es una auténtica joya, sin lugar a dudas. En la sexta posición, nos topamos con Zeytin Ağacı o El Árbol del Olivo, una serie que se siente como un bálsamo para el alma. Nos cuenta la historia de tres amigas inseparables que deciden emprender un viaje juntas a un pueblo costero para reconectar con sus raíces y sanar las heridas del pasado. La serie es un canto a la amistad incondicional, los lazos familiares y la importancia de conectar con la naturaleza. Los paisajes son de una belleza arrebatadora, y la historia nos envuelve con su calidez y ternura. Es la serie perfecta para esos días en que necesitamos un respiro de la rutina y buscamos una historia que nos haga sentir bien. Es una joyita que estoy segura de que les encantará. Avanzamos al puesto número 7, donde encontramos a Ya İstiklal Yavrum, una miniserie histórica que nos transporta a los momentos cruciales que precedieron a la Guerra de Independencia de Turquía. Esta producción es un auténtico viaje en el tiempo, con una ambientación espectacular y unas actuaciones de primer nivel. Si son amantes de la historia y les interesa aprender más sobre el pasado de Turquía, esta serie es perfecta para ustedes. No es una serie ligera, pero sí es una producción que enriquece nuestro conocimiento y nos invita a reflexionar sobre los valores de la libertad y la independencia. Es una serie que los dejará sin aliento. En el octavo lugar, tenemos a Hakan, Muaf o El Protector, una serie que combina elementos de la mitología turca con el género de superhéroes. La historia se centra en un joven que descubre que posee un legado ancestral y que está destinado a proteger Estambul de fuerzas oscuras. La serie se caracteriza por unos efectos especiales muy logrados y una trama que te engancha desde el primer momento. Es una opción ideal para quienes disfrutan de la acción desenfrenada, la fantasía épica y las historias de héroes. Si son fans de los superpoderes y los mundos de fantasía, no pueden perderse esta producción. En el puesto 9, les presento a Okuzu, una miniserie que se adentra en las complejidades de las relaciones familiares y la búsqueda de identidad personal. La historia sigue a una joven que regresa a su pueblo natal tras el fallecimiento de su abuela y se enfrenta a los secretos de su pasado. La serie es sumamente conmovedora y explora temas universales como la pérdida, el duelo y la reconciliación. Es una producción que les invitará a reflexionar sobre la importancia de la familia y la necesidad de aceptar nuestro pasado para poder avanzar en la vida. Les recomiendo muchísimo esta serie si buscan una historia que les toque el alma. Y para cerrar con broche de oro este top 10, tenemos a The Youth Youth, una serie que combina acción trepidante, comedia hilarante y romance chispeante en una trama muy original. La historia gira en torno a una pareja de delincuentes que se ven obligados a colaborar para cumplir una peligrosa misión. La serie tiene un ritmo frenético y unos personajes muy carismáticos, y les hará reír a carcajadas mientras los mantiene al filo del asiento. Es perfecta para quienes buscan una serie divertida, entretenida y con mucha acción. Y lo mejor de todo es que, al ser de corta duración, se la pueden ver en un abrir y cerrar de ojos. Y así llegamos al final de este emocionante recorrido por las 10 series turcas cortitas que les recomiendo encarecidamente.
Hemos transitado por thrillers psicológicos de alto voltaje, dramas románticos que nos roban el corazón, historias de venganza que nos mantienen en vilo, producciones históricas que nos enseñan sobre el pasado y hasta series de superhéroes que despiertan nuestra imaginación. Un crisol de géneros para satisfacer todos los gustos. Espero de corazón que esta selección les haya gustado y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas joyitas turcas. Recuerden que el hecho de que sean cortas no significa que sean menos intensas, al contrario, estas series condensan toda la emoción y el drama en un número reducido de episodios, lo que las convierte en la opción ideal para maratonear en cualquier momento. He procurado seleccionar series con temáticas variadas para que todos encuentren alguna que despierte su interés. El cine y la televisión turca nos tienen acostumbrados a producciones de alta calidad, con historias que nos atrapan, personajes que nos emocionan y paisajes que nos enamoran, y estas 10 series son una prueba palpable de ello. Ahora, no duden en compartir en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención, si ya han visto alguna de ellas y qué otras series turcas cortitas recomendarían. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevos títulos, así que no se cohíban y dejen volar su imaginación en la sección de comentarios. Antes de despedirme, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad de seriéfilos. Si el vídeo les gustó, no duden en darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. El mundo de las series es vasto y siempre hay nuevas gemas por descubrir, así que los invito a seguir explorando juntos este universo apasionante. Recuerden, la vida es demasiado corta para ver malas series, así que confíen en mis recomendaciones y prepárense para disfrutar de historias que les robarán el corazón. Los espero en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y mucho más contenido seriéfilo. ¡Hasta la próxima! Y que la magia de las buenas series los acompañe siempre.